Sistema Trading a quemarropa. Vídeo número 13. Zonas de trading, estrategias en la apertura europea. Bienvenidos. Vamos a ver hoy cómo podemos operar, cómo podemos aplicar el sistema, todo lo que hemos aprendido en los 12 vídeos anteriores. Hay un momento el que es muy interesante en la operativa y es el horario en la apertura europea. A las 8 de la mañana, hora española, abre Frankfurt y a las 9 abre Londres. Día tras día observaremos cómo, bueno, pues después, si nos ponemos en el ordenador a eso de las 8 de la mañana y lanzamos una resistencia y un soporte, señalamos, por decirlo de alguna manera, el rango de toda esa sesión asiática, veremos cómo un día tras otro el precio se comporta de una forma similar. Nosotros vamos a aprovechar el enfrentamiento del precio a ese rango y vamos a intentar traducirlo para beneficiarnos de las entradas que hemos estado explicando en el sistema trading a quemarropa. Posiblemente es el mejor momento del día para operar. Nosotros en Europa tenemos la suerte de poder trabajar la sesión europea y la sesión americana. De las tres sesiones más importantes, pues posiblemente sean las dos donde más liquidez hay y más volatilidad, y posiblemente es, como os decía, a mí personalmente pues ese horario de 9 a 11 de la mañana o de 9 a 12, 11 y media, es una zona muy interesante para operar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el precio tiende a comportarse de una forma muy, bueno, pues muy parecida. Tenemos muchas probabilidades de que el precio haga lo mismo día tras día. Vamos a meter tres conceptos que pues dilatación, divergencia y convergencia son tres conceptos, bueno, pues son tres formas de comportarse el precio al testear el rango asiático. La dilatación, pues el precio normalmente lo que hace es rompe el rango haciendo un engaño y muchas veces retrocede. Divergencia, que el precio se para antes de tocar ese rango, ya sea bien el soporte o ya sea la resistencia, y en otras veces el precio converge, coincide, el precio se para justo en ese rango para girarse. Lo vamos a ver mucho más claro aquí en estas diapositivas. Enfrentamiento, bueno, enfrentamiento del precio ante el rango asiático. Bueno, el precio normalmente lo dibujaremos en los gráficos, lo vais a ver como dos líneas de color naranja, que las sacamos desde el inicio de la sesión asiática hasta las 8 de la mañana. Hasta ese momento, a las 8 de la mañana, vamos a dibujar por arriba una resistencia y por abajo un soporte. Encajonamos esa sesión asiática y esperamos a ver qué pasa. En algunos momentos, bueno, hay gente que la apertura a las 8 de la mañana de Frankfurt ya empieza a haber movimiento. Personalmente yo he tenido mejores oportunidades luego a partir de las 9, pero bueno, eso ya es cuestión de sentarse y hacer las pruebas pertinentes y tomar la decisión. Vemos como el precio
va tocando las resistencias, los soportes, y en un momento dado, después de esa apertura, el precio rompe el rango y muchas veces retrocede, que es lo que llamamos dilatación. Otras veces el precio se comporta, bueno, se para antes de llegar a esa resistencia, en este caso, o al soporte, y se puede girar. Y una tercera opción es que el precio, bueno, pues se pare justo en el soporte o en la resistencia, en este caso es la resistencia del rango asiático. Perdón. Observando esas tres posibilidades que hemos visto anteriormente, el precio puede hacer 5 cosas diferentes. El precio tendrá 5 comportamientos diferentes. Y lo que vamos a intentar es, en cada uno de estos comportamientos, poder utilizar una de nuestras entradas del sistema Atlidina Quemarropa para poder beneficiarnos de ese comportamiento del precio en la apertura de Londres. La primera opción sería, bueno, pues el precio rompe el rango asiático y no corrige, pues se va y no retrocede. La segunda opción sería que el precio hace una ruptura del rango asiático y luego hace la corrección. La tercera opción sería como cuando el precio testea en el rango, ya sea en la resistencia o en el soporte, y se gira. Normalmente cuando el precio hace esto y se gira, pues se suele ir a buscar, si se ha girado en la resistencia, pues se irá a buscar el soporte, si se ha girado en el soporte se irá a buscar la resistencia. La cuarta opción son las falsas rupturas y el giro. El precio rompe, hace la dilatación y retrocede. Bueno, en el primer caso, perdón, en el segundo caso, el precio lo que hacía era romper, retroceder y buscar el nuevo impulso. En este caso lo que hace es romper, retroceder, pues el módulo de arranque y girarse. Y finalmente la opción 5, que es, bueno, pues serpentea en el rango asiático. Realmente es el peor de los escenarios. Empieza a darnos entradas largas, cortas, da la sensación de que el precio nos da una señal para entrar al mercado buscando un nuevo impulso y realmente se gira y nos está metiendo al mercado. Vamos a ver casos, los 5 casos. Vamos a ir punto por punto. En el primer punto, el precio rompe el rango asiático sin corrección. Bueno, aquí lo que hace el precio, rompe con fuerza ese rango asiático, ya sea el soporte o ya sea la resistencia, buscando un nuevo impulso sin hacer la corrección. Aquí la única forma que tendríamos de entrar al mercado es poner una orden en la resistencia o en el soporte, y si la rompe nos cogería la orden e iríamos ya pues dentro del mercado buscando el primer movimiento de la jornada, de la sesión europea, y lo que realmente estaríamos buscando aquí es ver si el precio hace un impulso, hace un pico de volumen para salirnos. Pero ojo, no es tan fácil, ¿Por qué? Pues porque lo más probable es que el precio retroceda buscando la corrección. Luego, si queremos entrar en una ruptura, pues bueno, mi consejo es que vayamos ajustando el stop al máximo.
perdonar un momentito, perdonar porque se había ido el gráfico. Bueno, igual que veíamos en el vídeo anterior, dependiendo la zona, pues aconsejábamos un tipo de entrada, un stop inicial y un stop de gestión con su objetivo. Vamos a ir viendo punto por punto cómo lo hacemos. En este caso, en el primer punto, la entrada al mercado sería, no hay otra, como os decía, que es una ruptura del soporte o de la resistencia del rango. El stop inicial deberíamos ponerlo en el mínimo anterior, o sea, en el mínimo o en el máximo. Habría que ver en el último máximo, cuando el precio ha validado un impulso, pues podríamos ponerlo en la corrección, en el mínimo anterior o en el máximo. Podemos utilizar también el parabolic para ajustar ese stop. Y después de romper el precio, pues deberíamos ir ajustando nuestro stop a través de, bueno, pues viendo siguiendo las velas Heikin-Ashi o viendo el indicador, el parabolic. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues en cierto modo vamos un poquito ciegos. Lógicamente, antes de la apertura, lo que tenemos que tener es en gráficos. Si voy a trabajar gráficos de 5 minutos, pues graficar, por ejemplo, en 30 minutos, o si voy a utilizar 15 minutos, pues ver gráficos de 60 minutos. Tener muy claro, graficando los soportes, las resistencias, los fibos, todo este tipo, para que nos puedan dar posibles referencias para la salida. Pero lo que no cabe duda es que bueno, pues una de las primeras salidas que tenemos que ir buscando, lógicamente, es que el precio haga un impulso y cuando nos dé un pico de volumen, un CRI+ de venta, un CRI+ de compra, pues salirnos. ¿Cuáles serían los objetivos? Bueno, pues los más, sacaríamos el FIBO del último movimiento y buscaríamos el FIBO proyectivo 100 o el FIBO 162, etcétera. Esta es la idea. Tenemos el rango. Bueno, vemos cómo el precio puede darnos una entrada aquí. La entrada por ruptura de este máximo, de este impulso. Pero el precio se nos quedaría dentro del rango asiático y posiblemente es mejor esperar un poquito, poner la orden aquí y en la entrada, en la ruptura del rango, nos meteríamos al mercado. Pero no olvidemos que todo lo anterior, aquí tenemos, es un gráfico, como está señalado el rango asiático, pero ¿por qué digo que no olvidemos lo anterior? Porque bueno, aquí vemos como el precio hace un impulso, hace su A, el B, la C y luego rompe, ¿vale? Ya rompe en la apertura europea. Pero si nos damos cuenta, pues aquí es esta ruptura, pero el precio ha hecho el A, el B y el C. El segundo punto que vamos a ver es la ruptura del rango asiático y su corrección. Bueno, aquí es una figura que estamos cansados de ver una y otra vez. Impulso y corrección. El precio rompe el rango asiático, dilatando el soporte o resistencia, y después hace esa corrección. Bueno, pues una vez que ha hecho la corrección, la primera opción será buscar un nuevo impulso. Si el precio, cuando rompe el rango, vemos que se para, hace un impulso, hace un pico de volumen, aumenta el volumen, pues esperamos que el volumen baje
y en esa corrección buscaremos la entrada al mercado, incorporándonos para buscar el siguiente impulso. Puede ocurrir perfectamente que sea una dilatación, puede ser una falsa ruptura, y entonces buscaríamos el giro en un módulo de arranque. Normalmente, después de un impulso viene la corrección, y sí que nos tendríamos que fijar. El volumen nos va a dar muchas pistas para saber si lo que está haciendo es una corrección o para saber si lo que está haciendo es un módulo de arranque. La entrada al mercado pues es la ruptura de la línea 0B. Es un impulso, es su corrección, esperemos que haga el ABC. Si el ABC lo hace sin volumen, sobre todo el A y el B no hacen volumen, pues lógicamente estaremos pensando que es una corrección, esperaremos la C, sacaremos la línea 0B y buscaremos inmediatamente el nuevo impulso. A veces en esa B lo que hace el precio es meter volumen, y si le meten volumen pues resulta que a lo mejor nos están indicando que se quiere girar. Por ejemplo, imaginaros un rango asiático así. Bueno, el precio rompe y buscamos el giro, la corrección. Lógicamente aquí, en este pico de volumen, lo que vamos a ver es bien nuestro MAD de volumen o bien nuestro Better volumen, que son los indicadores que ya hemos estudiado, ver el volumen en sí y ver que aquí ha aumentado. En la corrección haría el A, el B, el C, sacaríamos una línea 0B y nos meteríamos al mercado. Eso es lo normal, o lo que buscaríamos para entrar buscando el siguiente impulso a favor de la tendencia principal. Pero a veces ocurre que en este movimiento, en la B, esto sería el A, esto sería la B, en la B, pues a lo mejor vemos que también aumenta el volumen y no puede, con volumen no hace la ruptura, la confirmación del nuevo impulso. Bueno, pues eso nos puede estar indicando que el precio lo están parando y resulta que van a aprovechar para irse a esta otra zona donde tendríamos las entradas, que lo vamos a ver un poquito después. El stop inicial lo vamos a poner, bueno, pues donde hemos aprendido, en el mínimo, en el máximo, después de la C. El stop de gestión, pues con cierta experiencia ya vamos a ir aprendiendo a seguir con tranquilidad el parabolic y observaremos cómo nuestro objetivo es un pico de volumen, por lo que tenemos que observar es cuando el volumen, haga el pico. Si estamos largo, pues lo normal es que haga un CRI más de compras, y si estamos corto, lo normal es que haga un CRI más de ventas. Buscaremos, pues bueno, pues si ya ha hecho un primer impulso, su corrección, lo que estamos buscando el segundo impulso, pues tan simple como buscar el Fibo proyectivo 100 o el Fibo 162 del Fibonacci que hemos sacado al impulso. Lógicamente veremos las confluencias que hay con soportes, resistencias, etcétera. Bueno, aquí tenéis cuál sería el escenario. El rango asiático, vemos cómo el precio rompe y en el caso anterior entrábamos aquí. Bueno, ahora debemos esperar, pues si no hemos entrado, en el caso que hayamos entrado, pues
nos saldríamos en el pico de volumen, esperaríamos el A, el B y el C, o esperaría y buscaríamos la ruptura de la línea 0B, tal como hemos aprendido, pues con un stop aquí debajo la C, buscando el FIBO 162 o el FIBO proyectivo 100 y tal. Y no descartamos que es un primer impulso. Normalmente esto suele ser muy lateral y bueno, hay veces que se ven muy claros estos movimientos, pero otras veces sinceramente es complicado ver ahí nada porque suelen ser laterales. Bueno, si no hace el ABC, entraríamos en la ruptura del máximo del impulso buscando el segundo movimiento. Vemos otra posibilidad, no hemos podido entrar por H o por B en la 0B, buscamos la ruptura del FIBO 62 y buscamos también perdón, nos hemos saltado una vez que no hemos entrado, no nos ha dado entrada, no hemos podido entrar en la ruptura del FIBO 62, perdón, si en la ruptura del FIBO 62 de la corrección o la 0B, bueno, pues buscaríamos la ruptura en el máximo. Las dos entradas más comunes aquí es la 0B o la ruptura en el máximo. Recordar que es un primer impulso, la corrección pues a veces no llega ni al FIBO 38 y se rompe el máximo para hacer el siguiente impulso. Bueno, pues aquí tenemos casos reales, gráficos reales, donde vemos como el rango asiático, como rompe, como hace una A, una B, una C, podemos entrar en la 0B, meteríamos aquí el stop y seguiríamos el precio, pues posiblemente con el parabólico. Un segundo ejemplo, como, bueno, pues a veces esa ruptura del FIBO 62 o la 0B, bueno, pues lo hace muy rápido, en una o dos velas tan solo, y tendríamos que entrar al mercado ahí en esa ruptura con el stop aquí abajo y luego siguiendo pues con el parabólico perfectamente el precio.